Muy buenas noches a todos los oyentes de este video sobre el ejercicio propuesto en clase para la asignatura de Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales por parte de Bachiller Flavio Cortines, donde explicaré el ejercicio que está compuesto por un autómata finito no determinista que hace uso de la clausura epsilon bajo los enunciados que componen por los cuales trabajaremos el propio autómata que conforma en sí el ejercicio. En este caso, proseguiremos con el primer enunciado. Pero, ante todo, tenemos que recordar que a pesar de que tengamos la tabla que define un autómata, la tabla de transiciones, también podemos tenerlo diagramado para facilitar su visualización. En este caso, aquí sería el autómata que se construye a partir de esta tabla dada. Ahora sí, pasemos al primer enunciado. Obtener las clausuras respecto a epsilon de cada uno de los estados. Si lo pensamos, las clausuras hacen referencia a todas las transiciones epsilon que se pueden realizar desde cada uno de los estados que conforman el autómata. Por ende, ya la tabla de estados de la tabla de transiciones, nos permite revisar cómo funciona la transición epsilon de nuestro autómata. Pero se nos resulta mucho más fácil verla en el diagrama. Aquí nos damos cuenta tenemos que recordar que la cadena epsilon representa una cadena vacía. Por ende, a pesar de que hayan transiciones epsilon entre los estados, siempre se tiene que saber tácitamente de que existe una transición epsilon de cada uno de los estados para consigo mismo. De aquí, a partir de esto, ya podemos proseguir a la construcción de lo que son las clausuras respecto a epsilon de cada uno de los estados, que no será más, usando la nomenclatura de llamarla como la dirían en inglés, y closure, la llamaremos S, o sea, epsilon clausura, con entre paréntesis el estado. Prosiguiendo a calcular las primeras e-closure, tendríamos que pensar a dónde nos llevaría por medio de la transición E el estado P. A pesar que nos diga conjunto vacío, tenemos que recordar que la cadena es justamente la cadena vacía y queda representada por el conjunto de estados vacíos, por el conjunto vacío. ¿Sí? Por tanto, la transición epsilon del estado P no sería que una transición por medio de la cadena vacía que nos llevaría al propio P, al no estar conectada a ningún otro estado. Por tanto, la clausura de epsilon en P, en el estado P, no es más que P. Prosiguiendo, ya con todo esto internalizado, sabremos que la clausura epsilon de Q no representaría más que la transición que ocurre de ese estado para consigo mismo haciendo uso de la cadena vacía, tanto como la transición marcada en nuestro autómata de Q al estado inicial P. Eso, en ambos estados conformarían la S de Q. Seguimos con la S de R, que pasaríamos a evaluar tomando en cuenta nuevamente esa característica, la transición del estado por medio de la cadena vacía en este estado final, que quedaría representado en este conjunto de estados que es la e-closure como el R mismo. Luego vendríamos a ver la transición directa por medio del epsilon del R a Q, por tanto tomamos Q, y por último tenemos que entender que al ser una cadena vacía y representar un no determinismo, esta cadena vacía para realizar su transición de un estado a otro no consume ningún símbolo. En otras palabras, no trabaja con una simbología del alfabeto como para necesitar decir que ha tomado este camino, sino que al estar en el estado
R, el consumo de ningún símbolo, es representado por medio de la cadena vacía en un determinismo que une al estado Q y R para ser trabajados del mismo modo. En otras palabras, si me encuentro en el estado R, básicamente puedo salir también o consumir símbolos en el estado Q. De aquí el no determinismo con el uso de las transiciones epsilon. Y esto nos hace entender que si ya el estado Q se encontraba enlazado por medio de una transición epsilon al estado P, eso haría que Q enlazado por epsilon, R enlazado por epsilon a Q y Q enlazado a P, no es más que decir que Q está, que R está enlazado a través de una transición el epsilon que se mueve instantáneamente hacia el estado inicial P. Por ende, para la clausura respecto a epsilon de R, también tomaremos como parte de ese conjunto de estados a P, tal de que nos queda el triunvirato de estados que componen la totalidad de estados de nuestro autómata finito no determinista con la clausura epsilon, haciendo uso de la clausura epsilon. Ya con esto cumplimos con el primer enunciado de nuestro ejercicio. Pasamos al segundo, que es indicar todas las cadenas de longitud igual a 3 aceptadas por el autómata. Y ojo, estas cadenas de longitud igual a 3 solamente cuentan a pesar de poder utilizar la transición epsilon, solamente contarán válidamente las transiciones haciendo uso por medio del alfabeto. Por eso, tomamos a mano nuestro diagrama de la Fn epsilon y a su vez recordamos cuál es nuestro alfabeto, que es A, B y C, esos símbolos. Y obviamente el tácito para todo autómata, para todo estado posible, que es el epsilon a la hora de trabajar con estos Fn epsilon. Proseguimos. Veremos todas las cadenas que aquí el hablante, yo de mi parte, pude conseguir durante un buen rato, chequeando el autómata y viendo todas las posibles combinaciones, a pesar de que algunas se repiten y posean diferentes caminos de lograrse. Por ende, se consiguieron este conjunto de cadenas, donde las que están resaltadas en azul hacen para su construcción necesariamente uso de la transición epsilon. Vamos a tomar, por ejemplo, para demostrar que estas cadenas son válidas en este autómata, algunas específicas, y como ya se dan cuenta, las cadenas están ordenadas alfabéticamente, comenzando por la A, luego la B, luego la C. Ok, tomaremos como ejemplo la cadena, la primera de todas, AAC. ¿Cómo se construiría? Primero empezamos en nuestro estado inicial y hacemos la transición A, que nos llevaría al mismo. Luego iteramos nuevamente con la transición A al mismo estado. Y por último saltaremos a través de la transición C al estado de aceptación R, dejándonos en él y por ende, siendo el estado final en el que esta cadena opera, nos daría el afirmativo de que es una cadena válida. Ahora tomaremos un ejemplo muy parecido a la hora de escribirla, pero que hace uso de una transición epsilon para demostrar cómo trabajan. En este caso será ACC. Comenzamos nuevamente nuestro estado inicial P, hacemos la transición A hacia consigo mismo, luego la transición C que nos deja en nuestro estado de aceptación, como vimos anteriormente, pero realizamos un salto a través de la transición C nuevamente. Pero ojo, ya como pudieron haberse dado cuenta, el estado final R, cuando está siendo operado por el símbolo C, nos conlleva nuevamente a P. Por tanto, si pasáramos esta cadena directamente sin hacer uso de las transiciones epsilon, terminaríamos nuevamente en el estado inicial y por tanto la cadena no sería válida.
Pero chequen, como les decía, respectivamente, si intentamos construir la cadena ACC de buenas a primeras, terminaremos dándonos con que nos encontraremos nuevamente en el estado inicial P. Pero gracias a la unión que existe a través de las transiciones epsilon de RQ y de Q a P, podemos consumir el símbolo C y hacer la transición C en el propio P, en vez del R final en el que ya nos encontramos. Aunque parezca extraño, ahí es donde aparece el determinismo en estos autómatas. Debido al consumir P en C, volvemos a C a pesar de haber estado en C y no necesitar en ese modo una transición de C de R, una transición haciendo uso de C en R para llegar al propio estado R, dando así que la cadena ACC es válida. Siguiendo con otros ejemplos, está la cadena de símbolos BBA, que no sería que empezar en el estado P, hacer la transición B hacia Q, al estado Q, y luego del estado Q la transición al estado R, la transición B al estado R, que es nuestro estado final. Luego consumir el símbolo A en este estado final para quedar en sí mismo y demostrar que la cadena es válida. Pero pasando ahora a un ejemplo usando las transiciones epsilon, en el cual nos conseguiríamos las transiciones epsilon, nos conseguiríamos la cadena muy parecida en nombre, que sería BBC. ¿Qué ocurre con esta cadena? El autómata, al correr las primeras dos B, como en la cadena anterior, llega al estado de aceptación R, pero haciendo uso del mismo movimiento que vimos para la cadena ACC, de devolvernos de ese estado al inicial, podemos consumir C y llegar nuevamente a él, demostrando que la cadena que sale a partir del estado inicial hace la transición B, llega a Q, y luego la transición B nuevamente para llegar al estado final, luego consumir C, gracias a ese no determinismo, es válida. Por tanto, BBC entra entre las cadenas de longitud 3 válidas. Luego, siguiendo con otro ejemplo, CCC, nos damos cuenta que es una cadena que no amerita, que hace un juego en sí entre las cadenas impares y pares, usando el mismo símbolo, ya que ambos estados, el inicial y el final, se encuentran conectados por medio de transiciones del mismo símbolo. Pero al ser estados diferentes, en otras palabras, al no ser el mismo estado inicial, el final, las cadenas de entrada que se pueden emitir tienen que ser impares. En caso contrario, si fueran los mismos, fueran pares. Solamente por los bucles que se van generando y que siempre va a ser necesario uno más, el uno impar, para llegar a ese estado de aceptación. En este caso, para llevar a cabo el ejemplo, obtenemos que C, la transición C a partir del estado inicial P, nos lleva a R. Luego R, consumiendo el símbolo C, nos llevaría al estado inicial P y luego P nuevamente a R. Tanto que CCC es una cadena válida. Para tomar un ejemplo un tanto único entre las cadenas haciendo uso de la transición epsilon, tomaremos CAC. ¿Qué ocurre con esta cadena? Bueno, empezamos con veamos. Empezamos con el estado inicial P, consumimos el símbolo C, que nos llevaría al estado de aceptación R, y aquí, en este estado, que es donde ocurre la mayor cantidad de no determinismo por medio de todas las conexiones epsilon que posee, que han demostradas por la clausura epsilon que tiene, nos permite consumir el símbolo A, ya sea en sí mismo, o en el estado Q, o en el mismísimo estado P. No importa, ya sea en el que nos decidamos a hacer la transición de A, podremos llevar a cabo la cadena C a C, debido a que, sin importar cuál de estos estados yo escoja, igualmente los conectaré nuevamente al P para consumir el símbolo C y saltar nuevamente al estado final R.
permitiéndonos que la cadena CAC, como ya dije, sin importar dónde se consuma la A, nos permita ser una cadena válida. Con esto concluyo la explicación de los ejemplos de las cadenas de longitud 3 para este autómata. Las demás quedará como tarea moral o religiosa ser revisadas por aquellos audio oyentes de este video. Demostrar que son válidas. Para así pasar directamente al último enunciado de nuestro ejercicio en clase, que es convertir el autómata, el AFN epsilon inicial, en un autómata finito determinista. Para ello llevaremos un proceso de 3 etapas. De un AFN epsilon a una AFN común, o sea, a una FND, común, que sería un autómata finito no determinista, y luego a partir de ahí a una FD, un autómata finito determinista. Si se dan cuenta, las etapas estarían enmarcadas por la eliminación para la primera etapa, la búsqueda de la eliminación de las clausuras epsilon, y luego la eliminación del determinismo en ese autómata al cual se le haya eliminado las transiciones epsilon en sí, tanto de obtener como resultado el AFD requerido. Por ende, proseguimos con la primera etapa, que sería eliminar las clausuras epsilon del autómata para así obtener ese AFN equivalente. Para ello necesitamos obtener las clausuras epsilon, que ya para el primer enunciado las calculamos. Aquí las recordamos, las tenemos a mano. Luego pasamos a calcular las transiciones primas. Las transiciones primas representan tanto igual como se tenían las transiciones para nuestro autómata AFN epsilon. Bueno, para AFN equivalente tendremos unas transiciones que permitan leer las mismas cadenas del AFN epsilon, pero sin utilizar las transiciones epsilon, y por ende son lograr la característica de equivalencia. Y a estas nuevas transiciones, las que eliminaremos el epsilon, las llamamos transiciones primas. Por ende, para ello lo primero que tenemos que hacer es entender que las transiciones primas serán el producto de todos los símbolos de nuestro alfabeto siendo operados en cada uno de los estados, viendo cómo funcionan y cómo trabajan por medio de lo que sería la tabla de transición. Luego a eso tendremos que entender que cada una de esas operaciones tendremos que hacer uso de los estados que están formados por el conjunto al que agrupamos en la clausura epsilon, la EC. Y de ahí se obtiene la fórmula, que es la que se ve en pantalla en este momento, que implica que la transición prima de un estado bajo el consumo o el uso de un símbolo específico de nuestro lenguaje, ya discúlpenme el ratón, se desaparece, un pequeño bug, es igual al hecho de, escuchen bien, la clausura epsilon de los estados obtenidos a partir de la transición que ocurre al consumir el símbolo ya el símbolo de un símbolo determinado de nuestro alfabeto en todos los estados que componen la clausura epsilon del estado determinado. Con esta fórmula ya en mente podemos proseguir a hacer el cálculo de toda la delta prima. Volvemos a retomar nuestro diagrama del autómata AFN epsilon y comenzamos. Aquí nuestro lenguaje, recordad, y comenzamos con la primera delta prima.
Intentaré manejar el proceso lo más rápido posible. Para facilitar el proceso de estos cálculos de los delta prima, intentaremos de ir lo más rápido posible. Entonces, tendremos que hacer uso, de nuevamente el mouse, perdón, el uso de la clausura de epsilon de P, que teniéndola aquí a mano es P mismo. Tendrá que ser estos estados que conforman esta clausura, tendrán que ser evaluados a través del símbolo, operados por el símbolo A. Aquí obtendríamos que sería la transición de P con A. Tanto que, si vemos el diagrama de nuestro autómata y recordamos, todas las transiciones donde se utiliza el símbolo A, da consigo mismo el propio estado en el que se esté trabajando. Por ende, de P, del estado P, se va al propio estado P. Luego, nuevamente, se nos pide la clausura de los estados que nos hayan quedado. La clausura epsilon, obviamente. Y la clausura epsilon de P es P. Por tanto, la transición que ha de ocurrir en nuestro autómata finito no determinista, en el equivalente que vamos a construir, tiene que ser de que cuando P utilice la transición A, vaya a sí mismo. Ahora, siguiendo con esa misma metodología, pasaremos a calcular las transiciones primas de P con B, P con C, luego las de Q con A, Q con B, Q con C, y luego R con B, R con A, B y C. Empezamos con la de P con B, que no sería más que otra vez nuevamente utilizar la clausura de P, evaluar P en B. Sabemos que P a través de la transición de Q va al estado Q, y la clausura epsilon de Q, o sea la S, es el estado conjunto de Q y P. Tanto lo colocamos aquí, tal de que ese será la transición prima de P en B. Proseguimos. La transición prima de P en C, buscamos de nuevamente la S de P. Con ello tenemos P nuevamente, luego la transición de P haciendo uso de la transición C nos mandaría a R, y por tanto la S de R es el triunvirato de estados que conforman todo nuestro autómata, el RQP. Ahora pasaremos a las transiciones primas de Q. Nuevamente nuestro autómata, nuestra tablita de las clausuras epsilon. Empecemos. Q evaluado en A. Por tanto, la S de Q sería QP evaluado en A. Por tanto, tenemos que evaluar ambos estados en A, que ya sabemos, si A va hacia sí mismo, es una transición de cada uno de los estados que van hacia consigo mismo, entonces serían los mismos estados Q y P, que se va acá. P, el estado inicial, transición A, P. Q, transición A, Q. Con esto obtenemos Q y P, y a los cuales hay que a su vez obtener la transición de estos estados, obtenida la transición de estos estados en A, tenemos que sacarles la clausura a los estados restantes, la clausura epsilon. Luego, para obtener el delta prima, sería la unión de esas clausuras, de esas S. Por tanto, a sabiendas de que la S de P es P y la S de Q es Q y P, por tanto el resultado será Q y P. Para la delta prima de Q y P pasaríamos a tener el SQ, que sería Q y P, después ambos estados, la transición por medio de B para ambos estados, que sería el salto de P para Q y de Q para R. Por tanto nos quedaría la S de R y la S de Q. Y nuevamente la unión de estos sería el delta prima de Q en B. Lo que ocurre ahora es de que el R, al ser el S de R, al contener a todos los estados, básicamente es el resultado final.
es la unión total de todos, y ya no hace falta, a partir de que se consiga la SDR al final, ya el resultado que quede de darse. En la completitud de todas las clausuras, y por tanto de todas las posibles transiciones que se lleguen a dar. Aquí al final, en esta delta prima, ocurrirá lo mismo. La S de Q vuelve a ser Q y P, después Q y P evaluados en C. Q genera un estado vacío, un conjunto vacío, un estado de conjunto vacío, y P nos envía R. Y como ya dije anteriormente, la unión de la S al tener a R nos llevará directamente al estado, a la S más completa, que sería la de R, y que es el triunvirato del conjunto de estados, este triunvirato, por así llamarlo. Pasaremos a las delta primas de R ahora, evaluada en A. En esta tenemos nuevamente el conjunto de estados triunviratos, todos evaluados en A, como ya saben, se dan a sí mismos, y por tanto nuevamente conseguimos la SDR, que será la respuesta para esta nueva delta prima. Luego pasamos a la delta prima de RP, pasamos a tener el conjunto triunvirato nuevamente aquí para la evaluación del delta B. Aquí se nos da el caso de que para R, el estado R, su transición en D es inexistente, por tanto tenemos el conjunto vacío. Pero los demás, como ya deben saber, nuevamente obtenemos el SR, que será la respuesta en sí, contenernos a todos. Y en el último delta prima, R transición por medio de C, nos dará algo parecido, siempre el mismo resultado, pero ocurrirá un proceso parecido. En este caso, con la transición C en Q, que es otro estado vacío, al no existir. Pero con el detalle de que la transición de C en P nos vuelve a dar a R, y por tanto la C de R es el conjunto triunvirato para este delta prima. Con todos los delta primas obtenidos, pasamos a calcular los F', que nos representan todos los estados finales. Este es un paso mucho más corto que el anterior, donde lo único que hay que tomar en cuenta son las clausuras epsilon de los estados y ver en cuáles de estas clausuras se encuentra el estado final, que para nuestro caso es el R. Y por tanto el R, que la única clausura epsilon que contiene el R es la del propio R mismo, y por tanto el estado final que trabajaremos será el del R. Tal que para nuestro nuevo autómata, que estará constituido por todas estas transiciones, sabremos que R sigue siendo el estado final. Y luego que tenemos estas transiciones tabuladas en sí, podemos construir o pasar a construir el AFN directamente, una AFN equivalente a la AFN epsilon del comienzo, que sería esta acá. Podemos hacer una prueba rápida haciendo uso de una de estas transiciones para comprobar de que son correctas, como puede ser la del R operando en B, a lo cual debería ser que por medio de la transición B, R vaya a sí mismo, a Q y a P. Bien, en estado de aceptación R, ingresamos B, va hacia consigo mismo por medio de esa transición. Además va por medio de la transición B al estado Q y por otra parte al estado P. Por tanto es correcto. Si quieren chequear todas las transiciones, bueno, les queda nuevamente de tarea. Pasamos ahora de obtener el AFN, en otras palabras, el autómata finito no determinista, a la siguiente etapa de este enunciado, que sería construir a partir de este AFN el autómata finito determinista.
equivalente también, por ende. Comenzamos siempre teniendo en cuenta nuestro lenguaje. Y ahora, en vez de tener a mano el gráfico del AFN epsilon, tendremos el de la AFN, que es con el que estamos trabajando, ya que son equivalentes. Tabulamos las transiciones anteriormente obtenidas por medio de los delta prima y luego pasamos al proceso ya conocido por todos aquí de la transformación de una AFN a una AFD, que no sería que ver entre las posibles, ya, aquí el mouse, que ver aquí en la tabla de transiciones cuáles son los conjuntos de estados únicos para tomarlos como los nuevos nodos de estados de este AFD que estamos construyendo para que sea equivalente. De ese modo pasamos a tomar al estado conjunto P, ya que está solo, es único, al estado conjunto PQ, que se repite una sola vez acá, y luego el estado conjunto de este triunvirato de todos nuestros estados que conforman al autómata, que es el que se repite en todos los demás. Por ende, estos son los estados que, digamos, únicos que debemos tomar en cuenta. No los que se repiten, ya los demás son repetidos de ellos mismos. Tienes que tomar solamente esos estados específicos, que es luego de extraer esos estados y saber de que cada uno de ellos representará un estado para nuestro nuevo autómata, la FD, pasamos a construir su tabla de transiciones, que no será más que evaluar nuevamente todos los símbolos de nuestro lenguaje, pero ahora en cada uno de los estados subconjuntos. Un proceso muy parecido que hicimos para los delta prima a la hora de ver las transiciones de las clausuras epsilon de cada uno de los estados que teníamos en nuestro autómata no determinista con clausura epsilon. Por ello, obtener a través de la extracción de estos estados conjuntos, tenemos la tabla de transiciones de la FD, en la cual iremos chequeando, obviamente, y construyéndola, las transiciones por medio de cada símbolo. Para el primer estado, el P, tenemos que revisar qué ocurre cuando evaluamos A, B y C en el estado P en nuestro autómata finito no determinista. Si nos damos cuenta, nos vuelve a dar P, el estado conjunto PQ, bueno, para A, P, para B, el estado conjunto PQ y para C, el PQR, el triunvirato. Estos estados tienen que verse reflejados acá en el autómata por cada una de las transiciones que se realicen en estos símbolos y por ende tomados para la tabla de la FD ya no como simplemente estados separados, sino como un estado conjunto de los cuales vamos a trabajar con estos símbolos. Ahora utilizaremos el estado conjunto PQ y lo vamos a evaluar. ¿Cómo se evalúa? Obviamente tienes que evaluar los estados que lo componen, tanto la transición del símbolo A para P y Q al mismo tiempo, tanto de B para P y Q, y luego de C para P y Q, lo cual nos daría en la de A, P y Q, que son las transiciones hacia consigo mismo. Luego la transición de B, que de P nos pasaría, del estado inicial P nos pasaría a Q, y luego del estado Q a R, y luego de R a P, obteniendo el estado del estado triunvirato. Y por último nuevamente C, que ocurre un proceso muy parecido pero en dirección contraria. De P pasamos a R, de R a Q y de Q a P, obteniendo el mismo estado triunvirato. Luego evaluaremos
ese estado, ahora, o por últimamente, evaluaremos el estado triunvirato, recordando el detalle que ocurrió del mismo modo para obtener el estado final con las clausuras epsilon, que para estos estados conjuntos tomaremos como estado final aquel que contenga al estado final del AFN para nuestro AFD, tal de que el único de estos estados conjuntos que posee el estado final de nuestro AFN es el triunvirato, porque posee a R, nuestro estado final que se ha mantenido a lo largo y desde el comienzo del ejercicio. Nuevamente el ratón, perdónenme. Ocurre. Ahora tenemos que ver las operaciones de este estado triunvirato por medio del símbolo A, B y C, que a través de A nos darán a ellos mismos los propios estados que componen a este conjunto de estados. Luego a B ocurre el mismo caso y con C ocurre tal cual. Cada uno está conectado al otro, direcciones opuestas, y luego el A hacia consigo mismo. Obtenido esta tabla de transición de la FD, pasamos a construirlo. Primero limpiaremos un poco la pantalla para liberar espacio y obtendremos, teniendo ya la tabla tabulada del AFD equivalente a nuestro AFN epsilon, pasamos a construir su diagrama. Pero antes, con este detalle que hay que tomar en cuenta, que fue hecho para simplificar la visualización de este autómata finito determinista, ya que si se han mantenido las mismas letras, vamos a decir que esta es la reaparición de las letras del comienzo, los estados del comienzo, pero no los confundan como que sean los mismos. Recuerden todo el proceso que se ha dado. Lo único que estamos haciendo es un renombre para no tener que utilizar dentro del estado, llamarlo estado conjunto, en este caso PQR, no, lo llamamos R solamente, y en este PQ, Q, y acá fácilmente se queda con el único estado que posee. Así que cuando hablamos de PQ nos referimos a Q, y cuando hablamos de PQR hablamos de R. Ahora sí, pasamos a construir el diagrama de nuestro AFD, que quedaría de esta manera. Si en el estado P se va a través de la transición A P mismo, y luego a través de la transición B a PQ, que ahora es Q, digamos de P a Q, y por último por medio de la transición C a PQR, que lo llamamos R, vean lo parecido que nos queda al autómata finito no determinista con clausura epsilon del comienzo. Luego tenemos las transiciones para los estados conjuntos PQ, llamado Q, que en el caso de la A va hacia consigo mismo, y luego para la B y la transición de B y C nos llevaría al estado PQR, recuerden, ahora renombrado como R. Y aquí, viendo que es muy, se ve directamente y es fácilmente comprobable que el diagrama dibujado de este autómata es el que posee la tabla. Pero nos queda un último paso para verificar que el AFD obtenido a lo largo de todo este proceso sea equivalente a nuestro AFN epsilon del inicio. ¿Y cuál es? Bueno, ni más ni menos haciendo uso de las cadenas de longitud válidas. Cadenas sin importar la longitud de símbolos, pero que sean válidas tanto para el AFN epsilon, deberán serlo para el AFD, tal como lo fueron para la AFN. Por ende, haremos uso de las cadenas que obtuvimos en el segundo enunciado, las cadenas de longitud 3, todas las cadenas de longitud 3 que eran válidas para la AFN epsilon, y en las cuales haremos las comprobaciones, en este caso las más rigurosas, de las cadenas que ya hayamos utilizado para hacer el ejemplo con el AFN epsilon, pero ahora en el AFD. Comencemos. La cadena ACC.
si mal recuerdan, se necesitan, como ya les dije, cadenas epsilon para las resaltadas en azul. Pero con las transformaciones de cada una de estas etapas, logramos obtener un autómata finito determinista que corre estas cadenas del mismo modo. En este caso, empezamos con el estado inicial A, el estado inicial P, con la transición A, luego la transición C hacia el estado final de aceptación, y el estado final de aceptación que a través de cada una de las transiciones, por medio de cada uno de los símbolos de nuestro alfabeto, siempre regresará a sí mismo. Por ende, lo pudiéramos llamar que es un estado o un nodo sumidero, y que logra de ese modo cumplir con la característica de aceptar la cadena ACC. Luego pasaremos a correr la cadena BBC, en la cual comenzaremos en el estado inicial P, pasamos por la transición B que nos lleva al PQ, que lo renombramos como Q, y en este nuevo Q pasamos por medio de la transición B a R nuevamente, a nuestro PQR de la tabla. Así pues, de nuevo, cualquiera de las transiciones que deseemos realizar en este último estado quedarán en sí mismos por ser sumidero, y por tanto el ingreso, bueno, el consumo del símbolo C se realizará ahí y demostrará que la cadena es válida. Y por último haremos uso de la cadena CAC, que la cual tenemos muchos medios para desarrollarla o obtenerla gracias a las transiciones epsilon de nuestro AFN epsilon del comienzo, pero que aquí solamente se necesita un solo camino, de ahí que este sea un autómata finito determinista, tal que a partir del estado inicial P corremos la transición C, y en R, que sería el estado de llegada, y a su vez nuestro estado de aceptación, correríamos todos los demás símbolos A y C por ser el sumidero, por tener esa característica. Y de ese modo podemos, a través de la comprobación de todas estas cadenas, al ingresarse en este autómata y demostrar ser válidas para él, podemos saber que es un autómata finito determinista equivalente para nuestro autómata finito no determinista con clausura epsilon del inicio y cumpliendo con el tercer enunciado. Hasta aquí llega un poquito larga la clase sobre el ejercicio propuesto. Hasta luego.